Gracias. Tal vez debo iniciar haciendo un poquito referencia a eso. Efectivamente, entre 1976 y 80, trabajé con el arquitecto Mario Pani haciendo la edición de la revista Arquitectura México y conocí a muchos arquitectos, entre otros a Juan O'Gorman. No puedo decir que haya sido mi amigo, lo vi varias veces, era un personaje, un gran caballero, personaje fantástico, al que le guardo mucho cariño. Después, bueno, he ido estudiando la arquitectura de México y se me ha ido cruzando Juan O'Gorman. Me pidieron que hablara sobre la arquitectura escolar y su trascendencia hoy, y creo que a la hora que lo preparé me detuve un poco más en la importancia de la arquitectura escolar en ese momento. Y creo que a eso me voy a circunscribir y a ver ciertos reflejos de eso en la arquitectura de O'Gorman. Este es un mural, creo que de Castro Pacheco, ahorita no me acuerdo, por ahí está otra vez, en una de las escuelas que hizo O'Gorman. Bueno, tenemos que comenzar diciendo que lo que se llama el movimiento moderno de la arquitectura en México inicia en la Granja Sanitaria de Popotla con José Villagrán García en 1925. José Villagrán García es un personaje fundamental. Es muy importante porque no solo hizo la primera obra moderna, que a veces tiene otros apelativos, como funcionalista, como racionalista, que cuando los usaban en ese momento no siempre eran elogiosos, al contrario, pero su importancia es porque él reflexionó en torno a esto que estaba haciendo, escribió una serie de textos, pero además él, muy joven, tenía 23 años, en ese momento, en 25, comenzó a dar clases ya recibido en la Escuela Nacional de Arquitectura. Y del primer grupo de alumnos que tuvo, en ese primer grupo estaba Juan O'Gorman, con Juan Legarreta, con Enrique del Moral, con Marcial Gutiérrez Camarena, con Mauricio M. Campos, pero estaba ahí Juan O'Gorman. Y esto también es importante para entender cómo es parte de toda esta idea la arquitectura y una derivación de esto, la arquitectura de ese momento. Esta es una foto del edificio de vacunas de la Granja Sanitaria de Popotla, y esto, un libro donde se recogieron los primeros textos que había escrito Villagrán y reunidos ya como una teoría de la arquitectura mexicana. Lo importante o lo trascendente de esta teoría de arquitectura de Villagrán es que él proponía un cuarto valor en la arquitectura. Todos sabemos que la arquitectura desde Vitruvio ha tenido tres valores: el valor funcional de función, el valor constructivo y el valor estético. En realidad, yo siempre he dicho que la arquitectura es un arte útil, porque es arte, sí, tiene una parte estética, pero tiene una parte estructural y una parte funcional. Y puede ser fantástico en la cuestión estética, pero si no cumple estructuralmente o no cumple funcionalmente, pues no lo podemos considerar una obra real, completa de arquitectura. Pero Villagrán dio un paso más allá. Pensemos 1925-30, un México que estaba saliendo de la Revolución Mexicana
Y entonces entenderemos que el cuarto valor que él agregó es el valor social. Sí, la arquitectura tiene que tener la parte estructural, la parte funcional, la parte estética y una parte social. Debe de ser una arquitectura hecha eminentemente para las mayorías y para lo que las mayorías necesitaban en ese momento en un México recién salido de la revolución, que son los temas fundamentales: educación, salud y vivienda. Y esto permitía a los arquitectos acercarse a estos temas. Entonces es de cierta manera lógico que algunos se acercaran de sus discípulos se acercaran a la vivienda, como Legarreta, otros más a la salud, como Enrique Yáñez, como él mismo, y el que se acercó al tema de la educación fue Juan O'Gorman. Pero hay toda una historia para llegar a esto, pero sí es fundamental entender que no se trata de un arquitecto así que de pronto surgió, sino que es el producto tanto del entorno, de su enseñanza, de los colegas con los que él dialogaba y del momento en que estaba viviendo México en ese momento. Unos años, más o menos por esos años, esto es 1927, un arquitecto importante, Carlos Obregón Santacilia, probablemente ustedes lo conocen porque hizo el edificio de la Secretaría de Salud, estaba trabajando en algo que se llamaba neocolonial, y este es el pabellón de México en una exposición universal en Río de Janeiro. Por ello, para 1928, bueno, créanme más o menos las fechas para ya no detenerme a buscarlo, perdón, el pabellón es de 1922 y en 1926 le piden que haga la Secretaría de Salud. Sin embargo, para 1929-30 le piden que haga una escuela. ¿Le pide quién? Le pide José Vasconcelos. Vasconcelos, que era un convencido del retorno a la arquitectura colonial, a la arquitectura que era propia de México, que impulsó todo el movimiento muralista, y Vasconcelos, como secretario de Educación Pública, le pide esta escuela, gran escuela importante, el Centro Escolar Benito Juárez. Pero es una escuela con un aspecto, pues, que se inspira en el glorioso, hay que decirlo, pasado colonial o pasado virreinal de México. Si bien Obregón Santacilia conocía ya el movimiento moderno, él entendía en esta época que había que agregar algo que fuera local, y obviamente tenía que ver también con esta búsqueda de elementos locales por parte del secretario de Educación Pública que se le encarga. Entonces hace esta escuela, esta es la entrada, de un lado son niños, del otro lado son niñas, vamos a ver ahora los patios, y al centro la gran capilla, que era la biblioteca. Pero vemos cómo esta escuela tiene todo este trabajo de piedra, todos los pináculos. Bueno, espero que los vean, a ver, me puedo parar perfectamente. Todos los pináculos, todo este trabajo, todo esto es trabajo de piedra, de cantero, que en México seguimos teniendo magníficos canteros hoy, pero de todas maneras es un trabajo caro, es un trabajo lento, y aparentemente el presupuesto de un año o un año y medio se fue en hacer esta escuela que tiene estos dos grandes patios, a la manera de los claustros de las escuelas del periodo colonial, con
de una gran factura. La escuela sigue en un muy buen estado, pero obviamente no resolvía el gran problema escolar de la Ciudad de México y ya no digamos del resto del país. Tenemos que entender también que en ese momento el problema de escolar en México había crecido enormemente porque después de la Revolución Mexicana hubo un gran éxodo de rural hacia el campo. Entonces había muchas personas que se habían mudado acá, muchos niños, muchos trabajadores que habían venido, que eran trabajadores del campo y se comenzaron a convertir en trabajadores, algunos de ellos de la construcción, pero era importante que sus hijos tuvieran una educación. Por eso es que ante propuestas como la de Juan O'Gorman, esta es muy interesante. Él había hecho este diseño en algún momento para algún, no sé, trabajo escolar o algo así, en 1929, el 9 se lo comió la foto, pero créanme que dice 29, ahí dice Juan O'Gorman muy claramente, y estas eran unas casas para obreros, que tenían un aspecto pues más como de fábrica. O'Gorman en un momento llegó a decir que la arquitectura tenía 3 valores: el constructivo, el funcional y el social, y que debía de olvidarse del valor estético. Nunca pudo, era un gran artista, estaba en él, la prueba son estas casas, pero bueno, aquí es parte de esta propuesta. Y claro, para 1929 va a ser también esta casa, aparentemente para su padre. En todo caso se la regaló a su padre, que nunca se mudó, una casa hecha con los preceptos de Le Corbusier. No voy a entrar mucho en ello, pero esta idea de una casa hecha sobre pilotis, con las escaleras exteriores para no estorbar este gran espacio libre, esta gran planta libre que hay ahí, que hay aquí arriba en el propio estudio de Diego Rivera, y que tiene una gran cantidad de ventanas. El padre de Juan O'Gorman, que de profesión era ingeniero de minas, era también un gran artista, era un miniaturista, y por eso le hace ese espacio, un espacio para un pintor, con ventanas que se pueden abrir y poder subir y bajar los cuadros, y una entrada, esta escalera circular que vemos, una entrada independiente o una forma de subir a la casa independiente de la que hay al interior. Si ustedes han visitado la casa dirán, bueno, ¿para qué una escalera por afuera y una por adentro? La de por afuera era, se suponía, para quienes tenían que ver con la parte de él de pintor, personas que venían, él hacía excelentes retratos, a que les hiciera un retrato y no tenían por qué entrar a la casa. Este era como un taller de pintor de cierta forma independiente. Diego Rivera, que era buen amigo de O'Gorman, O'Gorman era buen amigo de Frida Kahlo, que era más o menos contemporánea con él, y era buen amigo también de Diego Rivera. Y Diego Rivera ve la casa y le dice, así quiero yo mi casa, esta casa sí la puedo pagar yo, una casa llena de adornos o de otras cosas no me alcanza, pero una casa sí me alcanza. Y le dice a Juan, tú me puedes hacer una casa. Juan O'Gorman había comprado aquí estos 2 terrenos, aquel y este, porque estos terrenos eran unas canchas de tenis que estaban aplanadas. Ya, entonces era más barato construir, hacer cimientos, etcétera, etcétera. Le vendió este terreno a Diego Rivera y le comenzó a hacer su casa,
Diego Rivera le dijo, bueno, hay que hacer también una casa para Frida Kahlo. Se hizo la casa para Frida Kahlo. Ya me di cuenta que me entretuve mucho hablando de estas casas, pero les prometo que vamos a llegar a las escuelas. Ya no les explico más. Pero en esta casa, a esta casa, vino Narciso Bassols. Y Narciso Bassols pensó lo mismo que Diego. Narciso Bassols, que para 1930, eso está aquí, Narciso Bassols fue el secretario de Educación después de José Vasconcelos con Abelardo Rodríguez. Fue la época, lo que se llamó el Maximato, que tuvo 3 presidentes. La anterior había sido Pascual Ortiz Rubio, que había tenido como secretario de Educación a Vasconcelos, siguió a Abelardo Rodríguez y en ese momento Narciso Bassols fue su secretario de Educación. Conocían a Diego porque pues estaba pintando la secretaría o acababa de pintar la Secretaría de Educación. Además Diego tenía aquí muchas reuniones y ve esto y dice, así es como yo necesito que se hagan, no una escuela enorme con muchísimo trabajo y todo el presupuesto de un año y medio, yo necesito que se hagan así y se hagan varias escuelas. ¿Así a qué se refería? A escuelas sin que no se gasta en aplanados, que quedan los muros aparentes, los techos aparentes, las instalaciones aparentes, todo eso es mucho más barato. Ustedes ven las tuberías aparentes, en fin, algo que en algún momento se llamó la arquitectura de la pobreza. No realmente, pero una arquitectura con un mínimo de gastos, podemos decir. Y entonces le parece fantástico. Bueno, aquí está otra vista de esas casas, la casa estudio de Diego Rivera. Le pide a Juan O'Gorman o lo contrata como el arquitecto de la Secretaría de Educación Pública. Y en un año y medio, Juan O'Gorman, esto es lo que les decía de todo aparente, en 1932 se va a dar a la tarea de reparar algunas escuelas que estaban en mal estado, pero de construir alrededor de 20 escuelas en esta ciudad. Una tarea verdaderamente impresionante. Claro, la pudo realizar porque en la Secretaría de Educación había toda una infraestructura que apoyaba en la parte de la construcción, pero Juan O'Gorman fue el que se preocupó en ver cómo se hacían estas escuelas. A él le preocupaba, y esta era la idea de las escuelas, estos son unos dibujos del arquitecto Carlos González Lobo. A él le preocupaba, por ejemplo, él estudió desde cómo debía de ser un salón de clase, que todavía hoy en día se siguen utilizando normalmente con módulos de 3 metros por 6 metros. Esos módulos tienen que ver porque es la mejor, la manera menos cara de construir, más hay que poner demasiado acero en la construcción. Son espacios que un maestro puede controlar fácilmente, pero además le preocupaba mucho ciertas cuestiones para los niños. Por ejemplo, suponiendo que este es un salón de clase, en este salón de clase va a haber ventanas corridas de este lado, y ahí está el pizarrón. ¿Por qué? Porque se supone que los niños escriben con la derecha y si no, ellos mismos se hacen sombra, se harían sombra con el brazo. Entonces tiene que estar la ventana de este lado. Entonces esta ventana corrida, además, importante, tiene que estar hacia el poniente para que no el niño en la mañana tenga aquí el rayo del sol y no aguante la clase de ortografía o de matemáticas. El oriente está de aquel lado, que es el lado que tiene poquitas ventanas arriba y un pasillo que además protege todavía más del asoleamiento. Pueden ser cosas que parecen
obvias, nos pueden parecer obvias hoy en día, que él fue el primero en pensarlo. Antes las clases estaban alrededor de un patio y te orientó como te orientó, y si tu salón tiene clase o solo unas claraboyas arriba, prendes la luz. En fin, era totalmente otra forma de pensar. Él va a pensar en eso. También va a pensar, y eso es fundamental, en la parte de higiene de estas escuelas. Por un lado, era la época en que la tuberculosis hacía estragos. Entonces él se va a preocupar por poner ventilación constante en la parte de arriba de las clases, porque el aire puro, el aire limpio, ese que antes se respiraba en esta ciudad, la región más transparente que dejó de serlo ya hace muchos años, pero en fin, la idea de que hubiera una ventilación constante era fundamental. Y por otro lado, las instalaciones de baños y instalaciones, vamos a ver algunas fotos de lavabos, muchos lavabos para que los niños llegaran y se lavaran las manos. Es algo que hoy en día sabemos que es muy importante, lavarse las manos, y si no está el liquidito ese, pero eso no existía en 1930. A la gente no se le ocurría, o no lo pensaba, no había ese conocimiento de higiene. O'Gorman había trabajado con un médico sobre todos estos temas de higiene, y además también sobre la altura de las sillas, la altura de las mesas, para que los niños aprendieran a escribir correctamente, no se jorobaran. También el tema de 3 metros de un salón de clase o de 4,5 es para que los niños puedan ver bien al pizarrón. En fin, está todo esto involucrado en las propuestas que hace O'Gorman. A mí eso me parece realmente muy importante. Y bueno, están todas estas cuestiones de la altura del salón de clase, aquí lo vemos, cómo están acomodados. Estos son las ventilaciones hacia la calle que permiten ventilación cruzada en los 2 pisos del edificio. Como al centro están las oficinas de la dirección y la zona de baños, y este sería para niños y este sería para niñas, o al revés, da lo mismo, los patios. Toda una serie de cuestiones que refleja O'Gorman. Esta tal vez sea más clara, como ven ustedes, son tubos de albañal, o sea, de drenaje, pero los pone aquí para que haya de veras una ventilación, como ven ustedes, constante. Este es el sol de la mañana, que no penetra directamente a la clase, los patios, el tamaño de las aulas. Y claro, al hacer las escuelas todas del mismo tamaño, viene este apoyo de la prefabricación. Todas las puertas son idénticas, todas las mandas a hacer y se acabó. No necesitas ahí al carpintero o al herrero estarlas haciendo. También los barandales, lo vamos a ver, en algunos lugares ya los han cambiado, pero son como los que tenemos aquí, que es tubo, es simple, es lo más barato. No hay un herrero, es tubo de tubería que está puesto en los barandales. En fin, un enorme ahorro, pero siempre, todo siempre dentro de la orientación, el mejor tamaño, la mejor cuestión higiénica para las clases. Entonces les voy a presentar algunas escuelas. Esta, por ejemplo, es la escuela de la colonia Portales, donde ven los tubos de albañal funcionando como ventilación de las clases, o la escuela de la colonia Argentina, con un mural de Máximo Pacheco en la parte de abajo, y vemos la parte central que les estaba diciendo con el patio de los 2 patios. Esta es una escuela en Azcapotzalco, esta es en Aculco, Iztapalapa, y yo creo que era una escuela muy chiquita, prácticamente con un solo salón, pero vean, sí tenía baños. Realmente estaba hecha porque
porque vemos el tinaco de agua, estaba hecha para el mejor funcionamiento de los alumnos. Bueno, todo esto, estas fotos todas vienen de este libro que puse en un principio. Se publicó un libro de las escuelas de la SEP en 1932. Esta también me gusta mucho, ven ustedes, es una foto de época, vemos los pasillos interiores, los tubos en los barandales, y vemos el tinaco de agua en una estructura totalmente limpia, con de un lado el baño de niñas y de otro lado el de niños. Esto que a él tanto le preocupaba. Y bueno, estas son unas fotos de hace unos 4 años o 5 años de algunas de estas escuelas. Ya las pintaron, pero siguen funcionando. Miren, vean esta, la escuela en la colonia Pro Hogar. No alcanzo a ver si los barandales están rehechos después o siguen siendo, creo que están hechos después de varilla, pero ven en la parte de arriba cómo están, tanto del primer piso como del segundo piso, están las claraboyas para la ventilación. Este es el oriente, estamos viendo que está dando el sol, las ventanas estarán hacia el otro lado. Esta es la misma escuela, Pro Hogar, que en esta punta de acá, estas son las escaleras, vemos todavía hoy en día la hilada de lavabos bajitos para que los niños puedan llegar a lavarse las manos. Y este es un salón de clases donde vemos, bueno, pues una estupenda iluminación, puertas muy sencillas, todo muy sencillo. Y ahí Ramón Alba de la Canal pintó un mural. Aquí sí se ve que ya le agregaron unos adornitos a las escaleras, pero bueno. Es interesante porque en casi todas estas escuelas o en muchas de estas escuelas, la Secretaría de Educación Pública invitó a muralistas a hacer murales. Y están todos, a pesar de ser escuelas primarias que tienen ya también 90 años, bueno, 80 y muchos, están en bastante buen estado. Sí han sido restaurados, pero la verdad tienen un muy buen trabajo. Esta también, en esta misma escuela hay otro mural, no es este mismo, en de la colonia Pro Hogar. Esta parte es la que usé para la presentación, para ustedes que se preguntaban, esta es la niña que estaba ahí. Bueno, pues ese es el mural en esa escuela. Como vemos, pues hay una aportación enorme, que claro, a veces cuando pasamos enfrente de una de estas escuelas, que ya están viejitas, que no han tenido ningún problema en los sismos a través de los años, pues nos damos cuenta del valor de estas escuelas. Esta es otra en la colonia industrial. Nuevamente cambiaron los barandales de la parte de arriba, pero pues como vemos siguen en estupendo estado. Me gusta la parte de donde dice escuela, los tubos de albañal que habíamos visto. Ahí el que pintó un mural es Pablo O'Higgins en las escaleras. Bueno, hay dos. Este es uno, este es otro. En la escuela Melchor Ocampo, esta está en Coyoacán. Es probable que ustedes, yo he pasado por ahí en algún momento también. Bueno, fui a tomar las fotos, pero son de esas calles por las que uno de pronto pasa, que está también en muy buen estado. Vean los lavabos al final del muro de un lado y del otro lado, las escaleras estas que agregaron después para el tema de los sismos, pero la escuela en estupendas condiciones. Vemos la hilada de lavabos, las escaleras normales. No es una arquitectura que diga uno, oh, wow, qué cosa, qué invención. No, es una arquitectura
eminentemente de servicio para la mayoría. Estaba él cumpliendo con este presupuesto de José Villagrán García. Para 1932, como dice arriba, diseña una escuela para Tampico. Creo que no se hizo, pero este es el proyecto con el que finalmente se recibió en 1936. Él también va a armar, podemos decir, aquí lo va a trabajar él directamente con la Secretaría de Educación Pública, esto que se llama la Escuela Técnica Industrial. A él se le va a ocurrir que hay muchísimos muchachos, chicos que llegaron a México, que hicieron la primaria, cuyos padres pues son trabajadores del campo, y en una ciudad como México, alrededor de 1932-34, la industria de la construcción estaba en gran auge, porque había venido tanta gente a esta ciudad, a algunas otras ciudades, pero sobre todo a la Ciudad de México, que había que construir escuelas, hospitales, casas, industrias, todo lo demás. Pero estas personas no tenían mayor preparación, podemos decir. Bueno, pues sí, podían cargar ladrillos, ayudar con el concreto, pero hacía falta mayor especialización. Entonces él le propone a la SEP hacer una especie de secundaria con trabajos técnicos. Aquí, para mí, nació lo que hoy en día conocemos como CONALEP. En este lugar él planteó, me vuelvo a parar, aunque sé que hace un ruido medio raro cuando me paro. Aquí es la zona de aulas para historia o matemáticas o lo que los niños tuvieran que estudiar en secundaria, y estos con los techos que ya vimos que había puesto aquí, techos de fábrica, son los diferentes talleres para tener alumnos que pudieran tener un trabajo mejor remunerado y que hacía mucha falta. Entonces estaba el taller de electricidad, el taller de plomería, el de carpintería, el de soldaduría, en fin, talleres de cuestiones que decimos no son importantes, sí son fundamentales. Busquen un plomero que les haga realmente las cosas. Entonces sí es fundamental, porque un plomero, bueno, tiene que saber de un calentador y de muchísimas otras cosas. Entonces él planteó esta escuela que se hizo, está en las calles de Tolsa y Tres Guerra, por donde está la Ciudadela. Esta es una foto de época, un edificio, como ven, totalmente desnudo, con los dientes de sierra, un poco como este, el concreto aparente, cerrado con ladrillo. Aquí vemos la estructura de las escaleras de concreto, lo más delgado posible, unos barandales de tubo muy sencillos, y hasta llegamos a ver la instalación como esta, pero en lugar de dejarla aparente, no sé si la ven, la meten en un tubito para protegerla un poco más, pensando que es escuela, que está al aire libre, etcétera, etcétera. Pero vean la sencillez de esta construcción. Esto tiene que ver con la forma en la que Juan O'Gorman pensaba que debía de ser la arquitectura. Él también en 1932 decide que las enseñanzas de la Escuela Nacional de Arquitectura no tienen nada que ver con lo que México necesita, que hay que borrar la estética de la arquitectura, cosa que obviamente nunca pudo él en lo personal, pero y crea una cosa que él llamó la Escuela Superior de Construcción. Para 1936, que se crea el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Superior de Construcción se convirtió en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, la ESIA del Poli, y donde él dio clases desde 32 y ya a partir de 36, 20 años más, con estupendos alumnos ahí. Y
Precisamente para los creadores del Poli les va a hacer 3 casas, esta que vemos aquí. La primera era de Arturo Sotomayor, la segunda de Luis Enrique Erro, la tercera del ingeniero Vallejo. Y bueno, nada más muy rápido para que vean esta relación con la SEP, con el Poli. Esta es la casa que diseñó para Luis Enrique Erro, con el observatorio, que todos sabemos que él era astrónomo. Hay una cuestión de escuelas que yo encontré que me gusta muchísimo, bueno, me hace ilusión, no sé, que tiene que ver con lo que después se convirtió en los años 50 en el aula casa rural. En esas épocas, en 32, con Basols, se comenzó a publicar, y sobre todo en los años 30, un pequeño folletito que se llamaba El Maestro Rural. Era como una revistita muy sencilla que se les daba, que se les mandaba a los maestros rurales. Y en esta, que no le encontré la fecha, tomé las fotos y después de la revista no la encontré, pero él planteó una escuela primaria rural, o sea, que no las inventó, como dicen por ahí Pedro Ramírez Vázquez, sino la planteó él, y aquí está firmada por él. A ver, es que es interesante ver que dice: para la SEP proyectó Juan O'Gorman, dibujó este señor Pedro Alfonso Escalante, y lo firmó el subsecretario de Educación Jesús Silva Herzog por el secretario de Educación Narciso Basols. Y aquí está, y a mí me gusta mucho. Claro, esto no podía haberse hecho como se hizo la gran campaña del aula casa rural, pero esto era lo que era. A mí me gusta tal vez más, me parecía que se podía adaptar más a los poblados, pero mucho más caro de construir, obviamente. Pero bueno, estaba un poco en alto, aquí estaba el aula, esta era la casa del maestro, o sea, aquí estaba la dirección, su cuarto, baño, etcétera, etcétera, baño de niñas, baño de niños. Y este espacio que es este que vemos aquí, era como un espacio para jugar cuando hay mucho sol, cuando llueve, pero también era el lugar donde llegaban los papás, ponían sus sillas enfrente, los niños hacían el 10 de mayo, una obra de teatro, unos bailables, estaban en alto, era un escenario, realmente una escuela rural muy bien planeada. No sé si se llegó a hacer alguna, pero el proyecto está firmado, y bueno, está, como ven, completos los dibujos, todo de O'Gorman y Pedro Alfonso Escalante, que es quien dibujó. A mí esto me gustó porque, bueno, nos habla de este magnífico arquitecto que en 1936 decidió dejar la arquitectura y dedicarse a la pintura. Regresó a la arquitectura ya para 1950 con la biblioteca de la ciudad universitaria. Claro, las secuelas de esto están en esto que se llama el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas. Esta es la memoria del primer trienio de esto, que fue fundamental también para las escuelas en México, donde los coordinadores eran José Villagrán con Mario Pani, Enrique Yáñez y José Luis Cuevas. Y bueno, puse esto aquí, que son los jefes de zonas. ¿Qué fue lo que decidió el CAPCE? Ok, en México se hicieron escuelas, pero el resto del país prácticamente no
tiene escuelas o está en muy mal estado. Entonces, mandaron a los estados arquitectos, curiosamente también mandaron arquitectos que eran de ese lugar. A Del Moral, que era de Guanajuato, lo mandaron a Guanajuato, y mandaron arquitectos que después fueron muy famosos, como Domingo García Ramos o Homero Martínez de Hoyos, o en fin, Enrique Vergara, Alonso Mariscal, Luis Rivadeneira. Y estos arquitectos fueron a estos estados primero, estilo Gorman, a estudiar. No llegaron con un presupuesto y vamos a hacer escuelas, no, primero a estudiar. Y entonces se encontraron pues como que en muchos lugares los niños estaban un poco donde podían estudiando. También se ocuparon por diseñar sillas y mesas que funcionaran bien para los alumnos. Entonces vemos aquí cómo hay los 3 tamaños de sillas que tienen que ver con primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, las mesas también, ya que hay una de esas sillas rescatada que vi en una exposición que no resistí tomar, la pobre ya muy amolada, como se pueden imaginar. Pero bueno, se hicieron todas estos trabajos para ello. Y en estos lugares, esto es Campeche, pero en todos los lugares vieron que había de escuelas, cuántos alumnos, qué hacía falta. Se hicieron toda una serie de diseños y de publicaciones. En esta parte de hacer físicamente todos estos esquemas, colaboró el arquitecto alemán que ahorita está muy en boga, porque son los 100 años de la Bauhaus, Hannes Meyer, que estuvo 10 años aquí en México. Y esto, por ejemplo, son en Campeche, donde estuvo Domingo García Ramos. Esta es una escuela en Campeche. Donde vemos está en el planito de abajo, es que no resisto parar ni decirles, pero aquí vean la clase, la zona del director, la dirección y los baños. Bueno, dirección y un profesor único, con una excelente ventilación. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Estas clases que comienzan a hacerse de estos maestros especiales, este es un sistema que había nacido en Francia, donde un maestro puede tener al mismo tiempo en su clase de primero a sexto, y los alumnos van pasando en las filas. En fin, es un sistema que funciona, y así funciona también el aula casa rural. Vamos a ver cómo en estos estudios se dan a la tarea. Esto hizo Domingo García Ramos. Diseñó, por ejemplo, las ventanas. Las escuelas tienen estas persianas para que no entre el sol, para que no entre la lluvia, pero que entre el viento. Y además que cuando hay un ciclón, el viento pase. Si ponen un muro cerrado, se lo lleva el ciclón. Eso lo saben en la zona de Yucatán, y por eso las escuelas son así. Ahí hay una foto de una escuela de esa época. Pero vean, los tubos de albañal siguen estando ahí. Aquí no va a haber ventanas. Por favor, en Campeche, ¿para qué quieren ventanas? Entonces hay persianas, pero están perfectamente diseñadas. O sea, los arquitectos se ocuparon de ver, estudiar qué hace falta, dónde, en qué pueblo, en qué población hace falta y cómo hay que construirlas. Esto fue para Chiapas. Como vemos, Chiapas estaba muy mal de escuelas en 44. Si vemos cómo estaba Campeche, bueno, pues Chiapas estaba realmente muy pobre. Ahí estuvo primero, ya se me olvidó quién, pero vean, estaban los planos, qué escuela había que hacer, para cuántos alumnos, en dónde. Esta es una escuela que se proyectó para Pichicalco. Colima también se hicieron los estudios de dónde, qué había que poner. Ahí trabajó Alberto Leduc haciendo estas
fantásticas escuelas con esta fantástica ventilación, y esta a mí me gusta mucho. Es una escuela, como ven, donde el techo avanza para que no penetre el sol y que está sobre estos pilotis, dejando ese espacio parecido a este abajo, para que en verano o en la mayoría del tiempo que hace un sol horrible a las 12 que los niños salen a la escuela, puedan jugar a la sombra y tener ahí también las festividades del Día de las Madres o lo que ustedes quieran. Es pensar en cómo funciona algo mejor en cierto lugar. Y esta la puse porque ya para 1948 es Alberto Tearay, que está como delegado en Chiapas, y este es uno de los escuelas que va a ser ahí. Él ahí también va a hablar de un aula desarmable, que será un poco lo que el CAP se propondrá en el aula casa rural. Y propone un aula, y luego como al lado derecho van a ver es 1, 2, 3, 4, se puede ir creciendo conforme se necesita. Llegamos entonces a 1958, entre 1958 Pedro Ramírez Vázquez va, y 58 y 64, Pedro Ramírez Vázquez va a ser gerente general del CAPSE, y él va a propugnar por que haya esto llamado el aula casa rural. Se habían construido en muchos lugares este tipo de escuelas, ahí estaban, pero hacía falta llegar a poblados donde el problema era que no había manera de tener alojamiento para los maestros. Entonces la idea fue hacer un aula que al mismo tiempo era, la mitad era aula y la mitad era vivienda de los maestros. Esto es el aula, esto es la vivienda, y lo que hizo Ramírez Vázquez es que armó un equipo donde trabajaron 2 alumnos de O'Gorman en el Poli, que fueron Manuel Teja y Juan Becerra, que eran especialistas en prefabricación y en montar empresas para fabricar estos prefabricados, que eran una estructura un poco como la de Aray, una estructura que se podía llevar a todos lados, una estructura que aguantara, que se pudiera levantar en un día y medio, que fueran los pedazos lo suficientemente pequeños como para poder ser transportados hasta en pick-up o a lomo de burro. Hay una foto genial donde están en una especie de pequeña piragua de este tamaño en Tabasco, y llevarlos y armarlos. Y ahí los habitantes locales, a ese esqueleto que quedaba, lo rellenaban con los materiales locales. Si es una zona fría como esto, estamos viendo, esto debe de ser por Amecameca, pues hay que ponerle cristales, si no, no se le ponía cristales. Este es el interior de una de estas aulas, casas rurales, donde también reconocemos la presencia en el diseño de la mesa banco de Ernesto Gómez Gallardo, otro arquitecto diseñador extraordinario. Se llama la mesa banco porque las mesas dobles, que son estas, tienen en la parte de enfrente el banco para la mesa de enfrente. Fue un diseño, esto es interesante y hay que decirlo, en la Trienal de Milán de 1960, Ramírez Vázquez, sin decir que había trabajado, soy muy mala, pero sin decir que había trabajado con Teja y Becerra, gana la medalla de oro de la Trienal, y a nadie se le ocurre investigar un poquito más que Ernesto Gómez Gallardo, con el diseño del mobiliario para el aula casa rural, estas cuestiones de madera que construían localmente y algunos muebles prefabricados que llevaban desde México, era Ernesto Gómez Gallardo, que ganó la medalla de plata de la Trienal. Entonces, es un gran orgullo para México. De estas aulas se hicieron 35,000 para México y muchas más, no sé, 10,000, 15,000 que se mandaron a Colombia, a Venezuela,
a Nairobi, a todo el mundo, pues porque con un instructivo las armaban y llegaban, o sea, se mandaba pues, el paquetito de elementos metálicos y se armaba donde fuera. La verdad es que tuvo un gran beneficio para este país y es algo que hay que reconocerle al CAPSE. Y aquí está Ernesto Gómez Gallardo con una banca, mesabanco. Tenían, bueno, diferentes variantes, el asiento podía ser corrido, en fin, pero estas estuvieron en todas las escuelas, todas las aulas, casas rurales y muchos otros lugares de este país. De ahí, mucho de lo que hay en las escuelas públicas todavía hoy en día son, sí, tenían aquí un hueco para meter las cosas y estaba muy bien pensado. Esto era para poner los lápices y las plumas y que no se estuvieran cayendo, y aquí esto seguía hasta acá y ahí se metían los libros. Las escuelas de México hoy en día derivan en mucho de esto del CAPSE de Juan O'Gorman. Entonces, de cierta manera, ver esta historia y ver que la historia un poco nació aquí enfrente hace 90 años, creo que es algo que me ha dado mucho gusto compartir con ustedes. Gracias. Gobierno de México.